Yo siendo niña y aún siendo adulta tengo una persecución muy fuerte, que más adelante les voy a contar, muy fuerte, de que yo veía a los demonios literal y lo veía en la gente. Una vez yo en una discoteca vi que entró un demonio literalmente y yo me quedé, pero ellos saben que yo lo veo. O sea, es algo que yo no es algo muy fuerte. Gloria a Dios, Dios les bendiga. Aquí estamos una vez más en la sesión de testimonio en nuestro canal, Pastor Carlos Villanueva. Hoy tenemos una invitada especial de la casa, gloria a Dios, el cual es un privilegio para nosotros tenerlo frente a estas cámaras. Así que sé que será de bendición para ustedes. Ya ustedes saben, vamos a compartir este testimonio que es poderoso y que nos va a edificar a muchos de nosotros. Si no, deje de compartirlo con alguien para que también más personas sean edificadas. Dios le bendiga, Dios bendiga a nuestra hermana Yani. Dios bendiga más, pastor. Amén. Vamos a dejar que usted se esté presentando. Amén. Mi nombre es Yani de los Santos, me congrego en la iglesia Jesucristo es el Camino con mi pastor Carlos Villanueva. Esperamos que este testimonio sea de bendición y de estas personas que han pasado situaciones que se puedan identificar con nuestro testimonio. Bueno, Yani de los Santos fue compañera de milicia, como dicen, de la hermana Rosy Marte. Amén. Muchos conocen el testimonio de Rosy Marte y Yani pues formó parte de ese testimonio en algún momento, así que vamos a conocerla. Amén. Gloria a Dios, vamos a leer la cita bíblica, ¿verdad? Amén, sí. Quiero que leamos en la cita bíblica en Santiago 4:7, gloria al Señor, donde dice: la palabra de Dios será leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Yo también digo amén. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor. Poderosa es la palabra de Dios. Quiero que hagamos una pequeña oración. Amén. Para continuar la entrevista. Amén. Señor, te adoramos y te bendecimos. Y te pedimos, Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, venimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, para que sea usted limpiando los aires, Señor. Padre, cauterizando todo lo que quiera cauterizar esta entrevista, todo lo que quiera interponerse a que esta palabra que se va a dar aquí, Señor, no sea, Dios mío, y no llegue a las personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos conociendo a Yani, que todavía muchos no la conocen. Aleluya. ¿De dónde viene Yani? Bueno, yo nací y me crié en Santo Domingo, de la República Dominicana, de aquí. Y me crié en el barrio de Herrera, de Las Palmas. Nací, me crié en Las Palmas, en el barrio Enriquillo de Herrera. Ahí nací, ahí me crié con mi familia, mis padres. Gloria a Dios. Sé que he escuchado de una abuela que usted tiene, muy de Dios, que ha sido como un guía para la familia. Gloria a Dios, pero imagino que en todo el proceso desde que nació, ¿verdad? La persona de Dios siempre tiene persecución. Bastante. De una u otra manera, y queremos conocer si tuvo alguna. Bastante. Wow. Sí. Bueno, yo, como le dije, yo me crié en el barrio Enriquillo de Herrera. Mi abuela es cristiana, creo que de antes de yo nacer, muchos años, siendo cristiana. Ahora tiene 89 años. Wow. Y ella ha sido la que nos ha guiado a nosotros al camino, pero así como bien usted dice, uno se desvía. Pero yo desde niña he tenido muchas persecuciones. Desde niña me crié en un hogar bien, porque mis padres, yo me crié en un hogar muy bonito, tuve una infancia muy linda, con mis padres. A la edad de 9 años mis padres se separaron. Ahí hubo un poquito de turbulencia, pero estaba bien, porque yo siempre estuve rodeada de mi abuela, de mi tía Felba, que desempeñó un papel muy importante en mi vida.
y más adelante le diré el porqué. Y mi abuela, mi madre siempre una mujer muy trabajadora, siempre estaba trabajando para que nosotros saliéramos adelante. Y cuando a la edad de 7 años, yo recuerdo 8, yo tenía una persecución muy fuerte porque yo no sabía lo que era. Yo veía, cada vez que yo me acostaba, yo veía como la pared, había como una especie como de corriente y mi cuerpo se estremecía muy fuerte. Yo no entendía lo que me pasaba. Pero que se reflejaba en la pared. Se reflejaba en la pared como una corriente y era una corriente tan fuerte que mi cuerpo se estremecía muy fuerte. Yo no entendía. Y bueno, pasaron los años, esto me seguía pasando, pero yo como nunca entendí lo que era, yo iba a la iglesia, participaba en la escuela bíblica, muy sobresaliente siempre en la iglesia. Mi abuela nos instruyó a nosotros de que Jesucristo es el camino y de que no hay otra cosa. Cada vez que estábamos, ustedes saben que aunque ustedes hagan lo que hagan, ustedes tienen que estar aquí en la iglesia. Y a la edad de 11 años, entonces ya yo decido apartarme un poco del Señor. Wow. Y a los 7 años, ¿no le comunicó eso a su madre, su abuela? Nunca lo comuniqué. A ver, porque es algo tenebroso. Era algo bien fuerte que me pasaba. ¿Y sucedía de noche? De noche, siempre de noche. Era algo que me estremecía, yo no me podía mover, pero yo no sentía que era algo tan extraño, pero yo nunca, al ser una niña, nunca le di como esa mente a eso. ¿Y dormía sola? Yo dormía sola, sí, pero tampoco no tenía miedo, era algo como que me arropaba y estremecía la habitación, y era como una corriente así. Y a la edad de 11 años yo empecé a sufrir muchas persecuciones, siempre he tenido persecuciones en los sueños y todo eso, pero siempre iba a la iglesia. Cuando cumplí los 11 años, ahí ya mis padres se separan totalmente, entonces ahí ya sí que vino, ya yo comencé a salir a la calle, mis padres estaban pasando una situación muy difícil en mi familia, pasaron unas muertes tras otras, se murió mi hermana, murió mi prima, eso fue en un año. En un año murió mi hermana, murió mi prima, murió mi padrastro, murió mi abuelo, en un año consecutivo. Pasó todo eso. Nosotros vivíamos un hogar bien, entonces se destruyó todo, nosotros tuvimos que irnos a vivir porque salimos de donde vivíamos y tuvimos que irnos a vivir nuevamente en la calle Primera, donde mi abuela. Entonces ahí, yo al ver la situación, yo siempre he sido muy de que yo no me puedo quedar tranquila si veo una situación. Yo tenía 11 añitos. Yo dije, bueno, mi familia está pasando una situación, yo tengo que salir a buscármela, porque, o sea, yo tengo que salir para la calle a ver lo que voy a conseguir. Y en eso se regaban muchos volantes. Y con 11 años yo tuve que irme a regar volantes a la calle, porque de mueblería y cosas de eso. Incluso no me querían entrar, para yo tener un cuerpecito medio... yo le dije a la muchacha, pero mira, habla por mí, ¿no? Y que tú tienes 11 años, no te van a entrar. Ella me dijo, y yo le dije, sí, porque... Eso fue algo que mi abuela desde niña, siempre. Y bueno, al fin que me entraron al trabajo y a los 11 años yo comencé a trabajar a regar volantes para poder llevar el sustento a mi mamá, porque ella no podía trabajar, ella estaba enferma, el Señor a ella la sanó de una enfermedad terrible, la sanó de SIDA a ella. Dios. Y sí, fue muy terrible porque era para que la familia se fuera, la familia Pinales, porque siempre hemos sido muy atacados nosotros por parte de mi abuela. Entonces, cuando yo me voy a trabajar, yo recuerdo que a esa edad, siendo yo una niña, me desmayaba en la calle porque, porque yo era, al ser falta de alimentación, me desmayaba, donde me daban 10 pesos, creo que eran para la dieta, y yo me desmayaba en todo lo colmado. Y eso era un desastre. Sí, esa época fue un poco terrible, sí, a la edad de 11 años. Pero yo entendía que yo debía hacerlo porque no había quien lo hacía en la casa. Entonces yo tuve que tomar esa responsabilidad. ¿Y llevaba algo a la casa? Sí, el primer sueldo que me dieron, yo lo llevé a mi casa entero. Yo le dije, mire mamá, porque mi madre estaba enferma. Entonces mi abuela era que se ocupaba de nosotros. Yo le di el dinero a mi abuela, porque nosotros cenábamos plátano con mantequilla. En ese momento, eso era lo que cenábamos, y mi tía nos llevaba la comida,
Y yo recuerdo que estábamos pasando una situación porque la casa de mi abuela estaba en construcción y un tío mío que murió, había un solar que estaba vacío. ¿Sabes que siempre aparecen solares vacíos y cosas en los barrios? Y mi tío, prácticamente a terror, porque él no pidió permiso, él lo forjó con zinc y nos metió ahí a nosotros mientras tanto. Wow. Sí, allá. Y mire, pastor, todos los días me pasaba un ratón por arriba a mí. Wow, Eso fue una situación tan difícil que yo viví en ese tiempo. Con 11 años. Y mi pobre abuela, sí, mi pobre abuela siempre estaba pendiente de mí. Y eso fue terrible, pero a pesar de todo, estaba entre mi familia. Siempre hemos sido una familia unida. Sí, mi hermano estaba pasando otro proceso por otro lado. Fue una época muy turbulenta. ¿Cuántos hermanos eran? Nosotros somos, de padre y madre somos 2, mi hermano y yo. Y de padre tengo 3 hermanos más, 2 hermanas y un hermano. Ok. Sí. Entonces, su mamá y su papá se dejaron cuando tenían 7 años. Sí, cuando yo tenía la edad de 7 años. Pero me dice que 9, a los 8. 11 años fue que definitivamente se dejaron. A los O sea 11 que años, sí, porque ellos... se arreglaban y se... Sí, ellos como que se arreglaban y volvían, se arreglaban y ya después mi mamá decidió que no podía más porque era una persona que no le ayudaba en nada y ¿usted me entiende? Y ella entonces se casa con otra persona, un señor que la ayudó mucho, que la quería bastante, pero tenía su problema, pero ella no lo sabía. Estaba enferma. Él dice que él tampoco lo sabía. Y yo le guardé siempre rencor a ese hombre. Wow. Sí, hasta ahora que el Señor me trajo de nuevo fue que yo lo pude perdonar. Dios. Sí, porque fue algo muy fuerte. Pero él está vivo. No, él murió. Él murió. Sí, él murió. ¿Y su papá está vivo? Mi padre sí está vivo. Ok. Sí. Sí, Wow. gracias al Señor. ¿Y cómo entonces logran sobrevivir? O sea, ya está trabajando, Sí. se está desmayando. ¿Qué dicen en el trabajo? No, porque usted sabe que el impío no tiene piedad. Usted sabe que las personas cuando están en el mundo tienen poca misericordia. Entonces, yo me desmayaba y ellos me levantaban y tenía que seguir regando los volantes. Y cuando me entraban a los residenciales, los perros me daban mucha carrera. Y eso era terrible. Pero ellos podían decir, por ejemplo, bueno, esa muchacha no nos conviene porque es que Sí, no, ellos me dejaban porque yo regaba mucho volante y le llevaba muchos clientes. tenía Sí, era porque efectiva. yo era así, porque yo era muy, a pesar de todo, era productiva, sí, le daba beneficio. Entonces, luego de eso, mi madre, el Señor la sanó. El Señor la sanó totalmente, gracias al Señor. Ella era cristiana. Ya sí, mi madre era cristiana. Okay. Mi madre cuando mi hermana murió, porque yo tenía otra hermana, ella murió. Mi madre, ella se reconcilia con el Señor. Eso hace ya como 30 años de eso. Ella se reconcilia con el Señor, entonces ahí fue que vino todo. Después que ella se reconcilió con el Señor, entonces el enemigo quiso hacerle la suya. No conocía todavía al Señor. Ella era descarriada. Al hombre. Sí, exacto. Ella antes de ella volver al Señor, ella se metió con el hombre, lo conoció. Okay. Sí, entonces usted sabe que lamentablemente una persona inconversa, imagínese. Entonces lamentablemente cuando uno está en el mundo uno hace muchas cosas que luego después se arrepiente, porque la palabra dice que Dios no tienta a nadie, es nuestra propia concupiscencia quien hace que nosotros pequemos y hagamos todo lo que se hace cuando uno está allá afuera en ese mundo cruel. Pero la verdad es que, bueno, vamos a tener que conocer a su abuela. Sí. La verdad es que ha desempeñado un papel muy importante porque amén. No ha sido fácil el proceso, todo el camino, la trayectoria que ella ha tenido que sufrir, quizás esperando que la familia venga a Cristo. Amén. Y finalmente, en estos últimos años que ella está viendo la promesa. El gozo, ¿verdad? Sí, sí. Wow. Sí, porque Dios le dio una promesa a ella. Wow. Dios le dio una promesa que sus hijos y su nieto ella lo iba a ver en el Evangelio. Aleluya. Sí, y ya el que era un poquito más travieso de los hijos ya también es cristiano. Sí, un tío mío, que es hijo de mi abuela, él era el más travieso de la familia y ya el Señor lo rescató, está firme, sirviéndole al Señor. Y imagínense, yo que también era una de las más traviesa también, el Señor, gracias a Dios, hizo su obra, está haciendo su obra, porque estamos en la rueda del alfarero. Amén, amén. ¿Y qué pasa después de los 11 años? Bueno, después de los 11 años, entonces mi mamá se recupera,
ella comienza a trabajar, ya yo estoy un poquito más tranquila, ahí ya nos mudamos en la casa de mi abuela, porque era un proceso que estábamos pasando porque mi abuela estaba en construcción su casa. Entonces ahí ya yo comienzo a ser muy perseguida por el mundo de las tinieblas. Entonces ya a la edad de 11 años, yo sigo yendo a la iglesia, nunca dejé de ir, pero no estaba firme. A esa edad yo sigo yendo a la iglesia, pero empiezo en esta época que se usaban los yow y esas cosas. Comienzo a usar pantalones, de esos pantalones anchotes y todo eso, juntarme con personas que usted sabe que a veces dicen que la juntiña no daña, pero sí daña. Porque a veces tú no quieres hacer algo, por el tanto que te insisten, no es que tienen la culpa en lo que te insisten, sino tú mismo, porque uno es débil cuando está ahí afuera, porque uno no tiene dominio propio. Uno está a merced del enemigo y a merced de lo que el otro diga. Y más cuando uno es joven, así que todavía no está muy seguro de lo que... Exactamente. No tiene esa madurez. Sí, exactamente. Entonces a esa edad comencé a cantar, me gustaba mucho la música urbana. ¿A los 11 años? A los 11 años. Pasaron muchas mi cosas. Mi hermano y yo, sí, de entre 11 y 15 años, mi hermano y yo nos gustaba mucho la música. Mi hermano y yo siempre estábamos con un molenillo entrevistándonos y diciendo que cuando seamos famosos y todo eso. Y después de ahí, entre eso fue entre los 11 y los 15 años, yo andaba como que yo tenía, mi mamá sufrió mucho, porque usted sabe que cuando a la edad de 11 años, una niña andando en la calle, yo estaba prácticamente, como dicen en buen dominicano, de zacatá. Estaba suelta. Sí, suelta y ya usted sabe, y yo no tenía miedo a nada. Yo no tenía miedo a nada, yo andaba, ya usted sabe, a toda hora de la noche, yo andaba así. Lo que yo aquí en la República Dominicana nunca usaba tipo de estupefaciente ni nada de eso. Por lo menos aquí no, todavía no me había llegado a esa etapa. Y a la edad de 15 años, 16, 17 años, entonces volví a la iglesia, no estaba firme, pero iba. Ya ahí como que me tranquilicé un poco, pero había algo. Pero hizo un mundo. Hice un mundo, pero había algo que me atormentaba, y había un espíritu de ira que me atormentaba mucho. Yo fui muy atormentada, siempre muy atormentada por el mundo de las tinieblas. Pero mi abuela siempre vivía ungiéndonos y orando por nosotros. A veces nosotros nos levantábamos, mi mamá estaba encima de nosotros orando y clamando. Yo recuerdo siempre, desde que tengo uso de razón, a mi abuela de madrugada con las manos orando. Yo no la recuerdo despierta a ella de madrugada, yo la recuerdo siempre, dormida, siempre despierta. De madrugada. Y ella decía, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran, ustedes no van a lograr nada en el mundo, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Bueno, a esa edad, ya en eso de los 17 años, a los 17 años, yo conozco al padre de mi hijo. Antes de entrar ahí, quisiera saber cómo era la persecución de la tiniebla, cómo comenzó, porque es importante que como adolescentes puedan notar ciertas estrategias de la tiniebla que al no conocer pueden caer fácilmente. Bueno, yo tenía sueños donde yo me veía haciendo cosas y se manifestaban después en la realidad. Yo no entendía que eran sueños demoníacos y satánicos, yo no entendía eso, tampoco se lo manifestaba mi abuela. Pero mi abuela sabiamente siempre vivía orando por nosotros. Y siempre yo tenía muchos sueños, siempre veía demonios donde quiera. Se manifestaban de una manera que yo no podía, y yo me quedaba mirando y la gente no lo veía y yo lo veía. Veía la figura. Veía la figura, siempre. Siempre veía la figura de los demonios. ¿Y no se asustaba? Y no, nunca me asusté, porque hay algo que por eso fue que leí este versículo bíblico, que mi abuela me enseñó desde niña. Y es que ella me decía que yo no podía tenerle miedo a Satanás, ni a sus demonios, porque él estaba vencido y que Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Y como mi abuela me decía siempre eso, yo nunca tuve miedo. Yo siempre tuve como la valentía, pero no era yo realmente, no era yo, porque de haber sido yo siendo niña y aún siendo adulta, tengo una persecución muy fuerte, que más adelante le voy a contar.
muy fuerte de que yo veía a los demonios literal y lo veía en la gente. Una vez yo en una discoteca vi que entró un demonio literalmente y yo me quedé, pero ellos saben que yo lo veo. O sea, es algo que yo no es algo muy fuerte. Entonces yo... ¿Y se quedó tranquila ahí? Sí, yo me quedé tranquila porque yo sé... Todos los movimientos que hacía lo veía. Sí, sí. Y entonces, porque uno tiene por costumbre pensar que cuando entra un demonio es hacer mal que va. Sí, sí, en una discoteca hace daño. Y es a incitar a la gente claro a hacer que cosas que no son sí, de por la eso grada. le digo, por ejemplo, yo tenía un sueño donde yo me veía, por ejemplo, porque lo primero es que los demonios operan, que el Señor los reprenda y nos cubrimos en el nombre de Jesús, nuestra familia, nuestra descendencia con la sangre de Cristo. Amén. Ellos entran por los sueños, muchas veces. ¿Por qué? Porque ellos primero vienen en un sueño y se manifiestan y luego después tú lo ves en la realidad. Yo me veía, por ejemplo, peleando con alguien. Yo no tenía miedo, yo le doy gracias al Señor que nunca me permitió, porque a mí me perseguía la cárcel, la muerte. Porque ¿La cárcel le perseguía? Sí, la muerte, porque yo no tenía miedo. Yo decía, yo voy a salir a matar a uno, que me maten a mí. Wow. Yo siempre andaba con eso en mi cabeza, o que me mataran a mí o yo matar a uno, porque yo andaba decidida, pero yo no era problemática. No era problemática, era algo que lo tenía Era aquí. algo, sí, porque era alguna persecución desde niña que yo tenía. Estaba ya como predispuesta Sí, que si pasa algo, le voy pensando. Sí, de una vez. Yo no tenía esa, de que yo no pensaba, yo no tenía, yo en la escuela, yo me soñaba en la noche que me estaba fajando con dos y al otro día yo me fajaba con dos y eso era algo terrible, a mi mamá la llamaban todos los días, era un espíritu de ira que me perseguía. El Señor me libertó de eso. Wow. El Señor me libertó, gracias al Señor, Dios me libertó. Es tremendo. Sí, Dios bueno, muy bueno. Y me libertó de la depresión, de la ansiedad. El Señor me libertó del alcoholismo, de la prostitución, de las drogas. Me libertó, hizo una liberación en mí. Que ahí vamos a llegar. Amén. Bueno, Yani es la esposa de Luciano, que ya lo habíamos entrevistado anteriormente. Y el primer testimonio, la primera parte, decía: el bandido de Cristo Rey. Sí. Ella es la esposa de Luciano. Amén. Y me llama la atención que me dice, la cárcel me perseguía. Sí. Como también decía Luciano que la cárcel le perseguía. Sí. O sea, hay que ver entonces ahí esa unión que hubo entre ustedes, como que había un mismo espíritu, ¿verdad? Sí, que claro. estaba operando. Sí. Sí, porque los espíritus buscan lo de ellos mismos. Eso es lo que Aleluya. pasa. Por eso cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, nosotros tenemos siempre que acercarnos a personas espirituales. Siempre tenemos que acercarnos a personas de oración. Para que nosotros podamos también recibir de eso. Amén, amén. Sí. Pero yo siempre, como les decía, siempre estaba dispuesta a lo que sea, pero no era chismosa. Yo estaba siempre tranquila, pero estaba tranquila. Era peligrosa. Porque, sí, dicen muy, bastante. que los tranquilitos son peligrosos. Bastante, sí. Y a veces se le tiene más miedo a esos calladitos. Sí. Como dicen, escúcheme que la relacione con esto. Sí. Dicen que perro que ladra no muerde. Sí. Pero el que no ladra va y De después directo, que muerde, sí. entonces ahí. Exacto, porque el problema es que cuando el enemigo se entra en una persona, no mide consecuencias, esa persona no mide consecuencias porque está poseída, está viviendo situaciones que no eres tú, sino es. Entonces, a la edad de 17 años, yo conozco el padre de mi hijo, yo no estaba realmente en ese hombre, pero el hombre era bien y yo quería estar tranquila. Lo que piensa un adolescente cuando no tiene, porque el que es adolescente, cuando a la edad de 17, 14, 15 años, tú eres un adolescente, tú no sabes lo que quieres. Pero yo, como está pasando en la juventud, y ya se gobernaba. ya yo me gobernaba prácticamente. Bueno, llega este muchacho bien, trabajador, cosa que ningún adolescente tiene que esperar a un hombre para tranquilizarse. Ven, porque lo único que tú tienes que tener en cuenta es que hasta la edad de 18 años, tú todavía no sabes lo que quieres. Hay muchas jovencitas que a mí me dan mucha tristeza porque ya yo lo viví.
yo la veo en las calles y me da tanta tristeza porque la veo en las calles andando así. Y yo digo, wow, Dios mío, yo también pasé por eso. Y si yo hoy tuviera el conocimiento que tengo ahora, yo no hubiese hecho nada de lo que hice. Porque yo andaba, le digo que yo andaba privando que yo era grande, yo me iba a los paris, ya a la edad de 12, 13 años, una niña. Cuando eso se usaba en los paris y todo eso, me gustaba cantar, yo hacía todo eso. Y era feo, porque al final me sentía mal, porque sabía que lo estaba haciendo mal. Siempre que estuve en el mundo, me sentía mal, porque sabía que lo estaba haciendo muy mal, porque había algo en mí que me decía, exacto. Usted sabe que para el que conoce, hay del que conoce lo bueno y no lo hace. Y yo me sentía mal, porque yo decía, lo estoy haciendo mal. Entonces me sentía mal porque las personas que estaban a mi lado estaban en peligro, porque yo era el Jonás. ¿Usted me entiende? Yo era el Jonás de mi coro, como quien dice. Se armaban problemas. Sí, yo era el Jonás y a veces yo decía, ay Señor, a veces habían personas que estaban al lado mío ya después de mucho tiempo. Y yo decía, ay Señor, ten misericordia. Pon una cobertura sobre ellos, porque yo tenía miedo que al andar conmigo, porque ya sobre mí había una sentencia y yo lo sabía. Había una sentencia de muerte sobre mí y yo lo sabía. Wow. Sí, había una sentencia fuerte de que ya Dios me había hablado muchas veces. A la edad de 19, 18 años, después que yo tengo a mi hijo, yo tuve a mi hijo y me separé de ese hombre de una vez. ¿Y cómo se dio esa relación? Porque estaba en la calle. Sí. ¿Dónde lo conocí? Yo lo conocí en el callejón de mi casa, que él se mudó ahí y era un muchacho tranquilo. Y yo dije, bueno, pues como es tranquilo, hacerle un coro a este muchacho ya, para yo decir que está tranquila, pero eso no es así. Eso no es así. Yo hubiese seguido en mi iglesia, como yo iba, no me hubiese pasado nada de lo que yo pasé. Wow. Y fueron muchas cosas feas que el enemigo quiso muchas veces matarme. Muchas veces, más adelante le diré la persecución real, ya cuando comenzó esa persecución, que este tiempo no era para que yo estuviera aquí. Wow. Pero había, así como había una sentencia, también había algo que dijo, yo lo voy a hacer con Yanni de los Santos. Había una promesa. Había una promesa, sí, de parte de Dios. ¿Y llegó a mudarse entre casas con el joven? Sí, me mudé por unos meses solamente. Y una vez ya que tuve el niño, me separé. Me separé porque muchacho al fin, cuando uno es muchacho, uno no sabe lo que quiere, como ya le dije. Entonces él no me sentía cómoda. Yo dije, me voy para mi casa. Y llamé a mi tía Felo, que como le dije, ha jugado un papel muy importante en mi vida. Y ella me fue a buscar y yo me fui. Así. Sin problema. Sí, así. No fue que tuvieron problemas, pelearon. No. Yo me fui. Yo dije que me iba y me fui para mi casa. ¿Y tú la fue a buscar? Sí, él fue, pero ya yo no quería. Ya yo tenía a mi hijo, que era lo que yo quería, tener un hijo. Okay. Sí, yo. Y gracias al Señor tengo mi hijo que le doy gracias a Dios por haberlo tenido. Lo tuve joven, a la edad de 18 años, justamente cuando cumplí los 18. Lo tuve a él. Y después de ahí entonces fue que comenzó la verdadera persecución de mi vida. Wow. Pero entonces la tía la pasa a buscar para la casa de ella. Sí, para la casa de ella, de mi madre, porque vivíamos juntos. Sí, por ejemplo, la casa de mi abuela, mi tía vivía arriba, mi abuela vivía abajo, nosotros vivíamos al lado y siempre hemos vivido como todos juntos, porque somos muy unidos. ¿Y la abuela en esos momentos? Mi abuela, sí, mi abuela ha sufrido mucho por nosotros, pero hay algo que me llama la atención siempre de mi abuela, y es que ella nunca yo le he visto, yo nunca vi a mi abuela atormentada por nada. No lo refleja. No, nunca. Mamá, ¿y cómo usted está? Yo estoy bien. Mamá, por ejemplo, mi tío murió y ella fue al hospital, ella le gustaba a ella misma ya buscar a sus muertos y todo, ella tranquila, todo está bien, ella es así. Mamá, todo está bien. Mamá, pero mi hija ahora mismo tiene ya 90 años, va a cumplir, yo voy a verla. Mamá, ¿y cómo usted está? Yo estoy bien y la gente cree que la van a ir a ver porque ella está enferma, pero ella dice que ella no está enferma, que eso es espiritual. Yo no estoy enferma, yo no tengo nada. Entonces yo
nunca vi a mi abuela con esa situación de persecución, de que estoy atribulada, me están atormentando. Mi abuela siempre le han tirado mucha brujería y mi abuela recogía la brujería con la mano, en el nombre de Jesús. Yo no creo en eso, a mis hijos y a mis nietos no le cae nada de eso. Entonces nosotros ya nos criamos con esa... Gloria a Dios. Sí, ella recuerdo una vez que estábamos en un solar que ella tenía grande, donde ella sembraba, encontró un maco grandote. Un pempén. Un pempén, así. Bueno, sí, macotoro. Sí, eso, macotoro. Sí. Y ella, el Señor reprenda al diablo, le dio 2 machetazos. Fue y lo puso, lo botó. Pero ellos Se lo tiró. es maco grande. Sí, no, pero era una brujería que le habían echado a ella ahí. Lo identificó. Sí, ella lo identificó, porque ella, al igual que yo, ella sí ve los demonios así, literal. Sí. Y no se percató de si el animal tenía algo tragado. Sí, claro, tenía. sí, claro. Ella le tiraban muchas cosas en la casa, en la puerta, pero ella nunca le dio mente a eso de que me están haciendo brujería y tengo que... no, ella decía, Pero es que el Dios que yo le creo es un Dios demasiado grande y es más grande que todo eso. Entonces no puede hacerme daño a mí, porque si me hace daño, los reflejos sí, pero no si me hace daño, entonces yo he negado la fe. Pero ¿y qué razones habían para que le tiraran brujería a ella? Ser cristiana, ¿Por ser ser evangélica, cristiana? por ser evangélica. Wow, la persecución. Usted sabe que la persecución del cristiano, de las tinieblas, eso es terrible. Dios mío. Es que las personas no quieren saber del cristiano. Y lo que yo siempre digo es que si el vecino de nosotros supiera lo que es tener un cristiano al lado, estuviera tranquilo. Lo estuviera llevando. Sobrellevando, ¿verdad que sí? Claro, porque usted sabe la guerra que se pelean de madrugada por su vecino y el vecino no se entera. Se pelean muchas guerras. Cómo Dios protege a y los Dios vecinos lo a través de protege la a oración ellos de mismos y cristianos. todo, pero y toda esa persecución fue por eso, por ella ser evangélica, por ser cristiana y por ser como es, una persona de fe, una persona que a ella le llevaban los enfermos para la gloria de Dios, para que oraran por él, para que oraran, ella oraba, la buscaban mucho para orar en los hogares, una guerrera totalmente en el mundo espiritual. O sea, a través del trabajo que ella hacía, exacto, tenía el levantamiento y la persecución. Quizás sí. Los mismos satanitos, brujos, sí. que eran de alguna otra manera, ¿verdad? Eran sí. afectados a través de la oración, claro. y eso porque posiblemente no podían hacer su trabajo. Exactamente. Porque eso, había un cerco con esas oraciones. Sí, era muy fuerte, de la abuela, sí, era muy fuerte. La querían desaparecer. Desaparecerla, pero no han podido todavía. Gloria a Dios. Bueno, vamos. Vamos a una parte complicada, difícil de Yanni, que es después de los 17 años. Sí. Así que esa parte la vamos a ver en una segunda oportunidad. Amén. Así que si le gustó este testimonio, compártalo, deje su comentario, no se pierda la oportunidad de permitir que otras personas sean bendecidas con este. Si no se ha suscrito al canal, suscríbase en el nombre del Señor. Pues ya ustedes saben, nos vemos en otra oportunidad. Dios les bendiga.